Hola creativos, espero que estén muy bien y bendecidos. El día de hoy vamos a hacer este segundo video de la serie Haset y vamos a hablar el día de hoy de las emociones primarias y secundarias. Primero que nada vamos a describir qué son las emociones primarias. Las emociones primarias son el centro de donde todas las otras emociones derivan. Y este centro de emociones, lo podemos llamar, se compone por 5 emociones primarias. Esto puede variar según las investigaciones o los expertos que estén hablando sobre este tema, pero específicamente el artículo en el que me estoy basando maneja estas 5 emociones que vamos a describirlas. La primera emoción es la emoción del enojo. Esta emoción es una emoción negativa que es asociada con la molestia, el disgusto y la hostilidad. La segunda emoción primaria es el miedo. Esta emoción es la respuesta negativa hacia un daño o una amenaza. Y inmediatamente lo podemos sentir nosotros. En el video pasado donde les expliqué que es una emoción, que si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver, les explicaba sobre esta emoción, ¿verdad? Del miedo. Y creo que me quedé un poquito corta con la explicación de cómo físicamente y cómo lo experimentamos en física y en el comportamiento. En el comportamiento se quedan esas ganas de huir y es exactamente esto lo que pasa en la emoción, ¿verdad? Pero también en lo físico podemos sentir que nuestro corazón late demasiado rápido o empezamos a sudar o empezamos a agitarnos. Esas son respuestas, ¿verdad? De nuestro cuerpo naturales, que es pues lo que sentimos ante una amenaza o un daño que puede ser que nosotros estemos por experimentar o que esté ante nosotros. La tercera emoción es el disgusto. El disgusto es una emoción que se basa en ese sentimiento de repulsividad hacia un objeto o alguien. Como número 4 tenemos la felicidad, que es el resultado positivo de una interacción social o el resultado también positivo de una meta personal. Y como número 5 tenemos la tristeza. ¿Quiénes no hemos experimentado la tristeza? Bueno, la tristeza es un sentimiento negativo que es la respuesta hacia una pérdida de un objeto o de un ser humano. Cabe resaltar que en todas estas emociones solamente encontramos una emoción positiva. Y es curioso porque la mayoría, pues, como vimos, son negativas. Y me pregunto por qué será, ¿verdad? Y bueno, hay mucha lógica en cuanto a los estudios porque pues si a alguien le interesó estudiar las emociones, puede ser porque ¿qué pasa cuando no hay una estabilidad emocional o cuando no está esa constante de la positividad, ¿no? De ese sentimiento positivo. Bueno, pues hay que averiguar, me imagino, ¿no? Yo como investigadora en el pensamiento, ¿qué es lo que está pasando fuera de la felicidad o fuera de esa emoción positiva? Unos otros ejemplos, también he visto que como emoción primaria está la sorpresa, que se podría considerar como una emoción positiva. Entonces, pues, sí, podría ser otra emoción que también se podría considerar como positiva, pero las demás pues siguen siendo negativas. Ahora, ¿qué son las emociones secundarias? Las que derivan de estas primarias. Cuando yo les estuve describiendo alguna de estas emociones, como por ejemplo el enojo, no sé si se dieron cuenta que describí también otras emociones que no necesariamente es enojo, pero que son emociones secundarias. Es exactamente eso, que no son el enojo en sí, pero que nos ayudan a describir lo que es el enojo, como por ejemplo el disgusto, la molestia o la hostilidad. Estas son emociones secundarias, todas las que salen a partir de esta primaria que es el enojo. Estas son las emociones secundarias, las emociones subconscientes que salen a relucir, ¿verdad? A partir de este centro primario. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre las emociones primarias o secundarias y todo este show de describirlo, ¿no? Es importante analizarlo, es importante tomarnos el tiempo de estudiarlas, de aprender sobre nuestras emociones, porque esto nos da un vocabulario mucho más amplio para aprender a expresarnos. Les voy a dejar por aquí una imagen
que si pueden buscarla en su, ya ustedes la busquen para que ustedes puedan entender y ampliar su vocabulario en cuanto a cómo describir sus sentimientos, a cómo describir las emociones que ustedes están sintiendo. Y es que creo que a lo largo de este tiempo que yo he ido también aprendiendo, investigando, me he dado cuenta que a veces tenemos en inglés se dice un lag, que se podría decir en español como una barrera, yo lo miro así, en cuanto a cómo expresamos lo que sentimos, o muchas veces no encontramos las palabras correctas y esto nos lleva a internalizar, a quedarnos con todo lo que estamos sintiendo, y esto para nada es algo bueno. ¿Por qué? Porque al nosotros guardar todo esto afecta tanto nuestra salud como la misma salud mental, emocional. Y por ejemplo, el ampliar mi vocabulario, el conocer cómo son las emociones, cómo se manejan las emociones, me ayudó mucho a poder saber cómo expresarlas y cómo facilitar mi diálogo también con las personas cercanas a mí. Un ejemplo muy marcado que yo tengo es con la emoción del disgusto, porque yo la había experimentado, yo la había vivido, pero nunca me había puesto a pensar que esa en sí era una emoción. Y en ocasiones donde ahora digo, me hubiese gustado mucho poder haber aprendido todo esto antes, para yo poder haber externalizado o poder haber hablado lo que a mí no me parecía, lo que a mí me disgustaba y lo que no estaba bien. Sé aprender sobre las emociones, digo, ok, el disgusto es una emoción, es algo válido, es algo que yo puedo hablar, es algo que tiene nombre. Entonces es exactamente a esto donde quiero ir, llevarlos a aprender a darle nombre a lo que están sintiendo, a lo que están experimentando, a lo que está experimentando tu cuerpo, tu mente. Me gusta mucho observar también. Y he mirado, y por mi misma experiencia, que muchas veces el enemigo es la forma en la que él opera, en los silencios, en limitarnos para no hablar, para no expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros estamos viviendo. Y a veces por la crítica evitarla, a veces por simplemente no saber cómo expresarlo, pues pasa esto. Yo les voy a compartir algo que lo comparto con vergüenza, pero lo comparto para que ustedes desarrollen esta habilidad, pero también esa empatía para los que están pasando tal vez un momento difícil en el área emocional. Yo recuerdo que hace un tiempo me tocó ver a una persona que estaba pasando un momento emocional crítico, ¿no? Y yo me acuerdo que tal vez fui insensible en ese momento en decir, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está pasando de esta forma? O sea, ¿por qué se pone así, no? Y yo no lo entendía porque tal vez yo nunca lo había vivido, nunca había pasado una depresión, por así decirlo, nunca había pasado un sentimiento tan fuerte de tristeza, que para mí era algo tan, no sé, raro. Pero lo que no sabía es que nadie estamos vulnerables a no sentir esas emociones, a no experimentar algo así. Entonces cuando me llegó mi turno, fue algo súper difícil, que ahí fue donde yo dije, ahora entiendo por qué esta persona estaba llorando de esa forma. Y ahí Dios me enseñó a desarrollar mi empatía, porque yo dije, wow, o sea, para mí era muy difícil expresar cómo era que yo me sentía. Tal vez porque yo decía, ¿cómo esto me está pasando a mí? ¿Cómo a alguien que tal vez es inteligente o que tal vez, no sé, espiritualmente debería de estar en un nivel para que no le pase esto? Pero cuando veo la realidad o la verdad de las cosas, es que Dios nunca nos dice que no vamos a pasar por pruebas, sino al contrario,
Él nos prepara, Él nos dice que vamos a sufrir aflicciones. Pero ahora como cristianos, pues sabemos que Él está con nosotros y tenemos las herramientas necesarias para superar estos baches, estas pruebas, estos momentos, ¿verdad?, de dificultad, pues con éxito. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, el simple hecho de externalizarlo, de hablarlo con alguien, créanme que hace una diferencia abismal. Porque cuando uno habla, cuando uno expresa lo que está sintiendo con la persona adecuada, con tu guía espiritual, con alguien que sabes que va a ser también confidencial, o incluso con un profesional en el área como un psicólogo que esté preparado, créeme lo que tu vida cambia. ¿Por qué? Porque sabes que vas a recibir un consejo que te va a ayudar, que te va a traer claridad a tu mente, a tus pensamientos. Y esto fue justo lo que me pasó. Ya cuando yo empecé a hablar, a aprender a tener el vocabulario, a saber qué decir, sí, porque muchas veces siento tristeza. Ok, sientes tristeza, pero ¿qué más sientes? Es ahí donde entran las emociones secundarias. Bueno, siento soledad, siento que no tengo autoridad, siento, ¿qué más podría ser? Inferioridad. Ok, sientes todo eso, pero ¿qué es lo que está provocando? ¿Sí me entienden? Entonces, y algo que me recomendaron es preguntarle a tus mismas emociones, ¿qué sientes y por qué sientes eso? Y al escribirlas, creo que encuentro mucha sanidad, pero también esa facilidad para poder entender lo que me está pasando a mí y lo que te puede estar pasando a ti. Entonces, no es una tarea, pero sí es una recomendación que yo te dejo con este video, que te tomes un tiempo en tu día, y no te digo que lo hagas todos los días, pero cuando tú lo sientas necesario, te tomes ese tiempo para sentarte, para comenzar a escribir todo lo que tú sientes y orar por ello y pedirle a Dios que tome control sobre nuestras emociones. Pero tampoco vamos a, ¿cómo les puede llevar? Irnos tan religiosamente, sino, ok, vamos a orar, vamos a entregar nuestras emociones a Dios, pero también nosotros hay que esforzarnos. También nosotros hay que dar ese extra en el sentido de, ok, voy a expresar mis emociones, pero también date el tiempo de estudiar tus emociones. Y ya después de aquí vamos a ir aprendiendo sobre los hábitos, sobre formas en las que se externalizan, internalizan las emociones, pero definitivamente ese es otro video, porque si no este video se va a hacer muy largo, que de por sí creo que ya hablé mucho, pero sí me interesa aclarar este tema de las emociones primarias y secundarias y por qué es importante conocerlas y todo esto del círculo. Y es que nos expande el vocabulario, nos expande nuestra mentalidad a saber de que no nada más es decir, ok, siento enojo, sí, pero ¿qué más? Y da pie a hablar de eso que nos está sucediendo y que a veces no hay nombre o que no le ponemos nombre, pero que vamos a ser capaces en el nombre de Jesucristo de exteriorizarlo para poder digerirlo y poder continuar y superar esos momentos difíciles en nuestras vidas. Así que siento que hablé muchísimo. Bueno, creativos, eso fue el video del día de hoy. En serio espero que sea de mucha bendición para ustedes. Si sabes que este video puede ser de bendición para alguien más, compártelo y nos vemos para la próxima. Bye.